Vamos a ver el principio de Huygens. Huygens era un científico de la época de Newton, pero alemán. Newton era inglés. Que él estableció que la luz se comportaba como una onda. Newton, ¿se acuerdan? Que decía que la luz se comportaba como si fuera un conjunto de partículas, corpúsculos, ¿no? Que se movían. Claro. Y por eso él trazaba los rayos como si las partículas siguieran ese movimiento a través de los rayos. En cambio, Huygens dijo que era una onda, y entonces dijo que a cada frente de onda, este es un frente de onda plano, la línea negra, le podemos poner a cada punto una fuente, vamos a suponer que estamos parados acá, entonces a cada punto le asignamos una fuente puntual, y esta la luz proveniente de esta se propaga en esta dirección, así que luego de un tiempo yo puedo trazar lo que serían los frentes de onda de esta fuente puntual y ver que se van superponiendo con los de sus adyacentes. Y si nosotros hacemos la envolvente, o sea, tomamos la superficie que pasa tangente a todas las fuentes puntuales, armamos el nuevo frente de onda y nos queda plano. Y si lo hacemos para un frente esférico, acá estaríamos tomando de vuelta las fuentecitas puntuales, o sea, si son puntuales tendría que haber más, acá uno las dibuja algunas. Entonces, esperamos un tiempo la propagación, esto sería las ondas que están saliendo de la fuente que llegan acá, trazamos la envolvente a las nuevas fuentes, porque él lo que dice es como que tenés una fuente que emite, cuando te parás en otro punto y quieres trazar el frente de onda, suponer que las ondas que provienen de todas las fuentes se interfieren y uno tiene que pasar tangente a todas esas ondas, entonces arma el nuevo frente de onda, y a ese frente de onda de vuelta le dice, bueno, cada punto tengo una fuente, y así continúa armando. Entonces es lo que dijo que es cuando pensarlo así, los frentes de onda, cuando se encontraban con objetos, esos emisores, que se llamaban ondulaciones, no sé, esas fuentes puntuales, que llegaban, acá tenemos un frente de onda plano, ves que están llegando a un lugar donde hay ranuras de distintas formas, una bien ancha, una un poquito ancha y una muy angosta. Entonces viene el frente de onda plano, lo estamos mirando desde arriba, un corte de donde están las ranuras. Esas serían como plaquitas que saldrían hacia nosotros y entrarían hacia la pantalla. Hicimos un corte para poder ver que existe una ranura en ellas. Entonces lo que decimos, bueno, cada uno de estos puntos tendríamos un dibujo parecido a esto. Le asignamos una fuente puntual, dibujamos las onditas que salen de esas, hacemos la tangente a todas estas onditas a una dada distancia, armamos el nuevo frente de onda y así sucesivamente. El tema es que si llegamos acá, vamos a encontrar con que estos bordes van a cortar parte del frente de onda. Si el ancho del obstáculo es muy pequeño, lo que va a pasar es que cortamos mucho. Entonces, cuando queremos trazar la envolvente, se nos curva. ¿Por qué? Porque nos faltan, por ejemplo, de este lado y de este, entonces la envolvente termina siendo la que genera, por ejemplo, estas fuentes. Si yo quito estos dos, esto se me curva. Si yo me paro acá en este, y quito estas dos porque se encontró con un borde, y quito estas dos porque se encontró con un borde, entonces cuando trazo la envolvente agarro las fuentes puntuales, pero después sigo el borde de la onda que tiene que ver con la onda esférica que venía, digamos. Y acá también no se nos pone derecho porque no hay otra fuente al costado que se interfiera y que nosotros nos haga seguir la envolvente. Si eso ocurre en una rendija que es muy ancha, ese efecto va a quedar muy ancho a los extremos y prácticamente no lo vamos a ver. Ahora, si la rendija es muy angosta, ese efecto está muy presente en el frente de onda porque nos quedan pocas en el medio sin alterar. ¿Está bien? Entonces, es más la parte curvada que me queda que la parte recta. ¿Está bien? Si eso yo lo hago mirando este pedazo de frente de onda, le quito esta y le quito esta, y bueno, de acá a acá voy a ver el frente de onda prácticamente plano y un poquito de curvatura en los lugares donde le quité onda. Ahora, si le quito dos, por ejemplo, la parte en la que lo veo plano es más acotada y la parte curva ya es más alargada. Es lo que estamos viendo acá, que ya se ven más curvados. Y si le quito mucho más, lo hago mucho más finito y me quedo, por ejemplo, con las tres primeras, con las tres del centro, y tengo las tres alineadas casi, pero después de la curvatura que viene de que me faltan ondas de los otros lados. Entonces se me ve así. Entonces él interpreta que poner un obstáculo en el camino del frente de onda elimina parte de esas ondulaciones, de esas fuentes puntuales, que ya no pueden interferir con sus vecinas,
y distorsionan el frente de onda, produciendo algo así como que la luz dobla al objeto. Lo que te dicen es que como que la luz no se gira hacia el obstáculo. Tenemos que poner una condición al obstáculo que le ponemos, de modo que nosotros sepamos que ese efecto es importante. Entonces lo que decimos es que para que podamos ver esto, que acá es claramente está muy presente el efecto, acá también se puede ver, pero acá ya no, porque acá ya tengo una región más plana. Imagínense que esto podría ser más ancho, lo tendrían que haber dibujado un poco más ancho, ¿no, Flavia? Sí, porque está la diferencia entre este y este, pero imagínense... No se nota tanto. Claro, que acá mirando en este dibujo, imaginen que solo sacamos los dos de los extremos, entonces tenemos toda esta parte plana y un pedacito curvado, entonces mirando así el frente de onda lo vemos casi plano y luego de un tiempo de propagación se ve plano. Pero si le empezamos a sacar, por ejemplo, 2 de cada lado, ya no se va a ver tan plano. Si sacamos 3 de cada lado, ya se nos va a empezar a ver más parecido a este de este lado. Entonces la condición para poder ver ese efecto que se llama difracción, que la luz parece doblar hacia el obstáculo, es que la abertura deba tener un tamaño del orden de magnitud de la longitud de onda. Porque recuerden que cuando hicimos este problema del microondas, dijimos que esa grilla negrita que le poníamos al microondas se ponía para medir las ondas de microondas, en realidad. Claro, tal cual. Y ahí lo que decíamos era que la grilla era mucho más chica, o sea, la distancia entre los puntitos de la grilla era mucho menor que la longitud de onda del microondas. Entonces quedaba atrapada la onda dentro del microondas. Acá lo que estamos diciendo es que es comparable. Entonces, al ser comparable, ya ahí no es tan fácil atrapar a la onda. Va a poder pasar. Obviamente que si es mucho más grande, ya ni siquiera nos preocupamos porque pueda ser retenida. Bien, si la es mucho más grande, estamos en una situación como esta, no vamos a ver ningún efecto que evite la salida de la onda. Pero si son comparables, o al menos un poco más chicas, sí vamos a tener efectos que son, por ejemplo, de que la luz dobla al objeto o cambia su dirección de propagación hacia la dirección de la esquina o el lugar donde tenemos el obstáculo. Entonces eso medio como que era un planteo de la idea de Huygens, porque Huygens en realidad había explicado con esta lógica con sus principios, había explicado la refracción, que era un fenómeno que era muy conocido en esa época. La refracción es algo que no necesitamos un experimento muy sofisticado, ni conseguir luz monocromática coherente, o sea, no necesitamos tantas condiciones para verlo. Ponemos una moneda dentro del agua, ponemos un lápiz adentro de un vaso y ya vemos que hay un efecto, la elevación aparece y ya ahí sabemos que el rayo se desvía y que tenemos que tratar de explicarlo. Tenemos 2 teorías en pugna, la teoría de Newton de partículas, con la que se podía describir con la idea de rayos esa refracción, y la teoría de Huygens de ondas, que también podía describir lo que pasaba en refracción. El tema es que nadie le creyó a Huygens. Exactamente. Sí, porque Newton en su momento... Claro, Newton ya era un científico reconocido, ¿no? Tenía ya un montón de cuestiones... Claro. Entonces, Newton dudaba también, y en algún momento estaba si era onda o era corpúsculo, se decidió por corpúsculo y todos los científicos siguieron a Newton. Además, no había otras pruebas, o sea, no había cosas todavía probadas que no pudieran ser explicadas con la teoría de Newton, con lo cual, si había dos teorías en pugna y las dos explicaban lo mismo, pero una la daba el científico más famoso y reconocido del mundo, y bueno, es así, ¿no? Tal cual, pobre Pichi, pobre... ¿Viste? Nadie le dio bola. Pero después, claro, una de las cosas era que después se pudieron obtener fuentes un poco más controladas, más parecidas a fuentes puntuales, y pudieron ver en este caso que si iluminamos un borde de un objeto recto, la sombra no era totalmente nítida. O sea, no teníamos una región de sombra y una región de luz. Había una región entre las sombras y la luz, como una penumbra, que encima, con experimentos posteriores, conforme se pudo hacer la fuente más puntual, al escalón se pudo controlar un poco más las condiciones del experimento, y empezaban a aparecer como patrones.
totalmente inexplicables con la teoría de Newton. Y después tenemos la experiencia Young, que la vimos el otro día, lo de las dos rendijas finitas, que le poníamos una lámpara que el tipo se había reforzado para que le quedara coherente, por eso usó una sola lámpara, había usado rendijas finitas, había puesto, creo que en realidad eran puntitos finitos los que usó, pero eran chiquitos. Había puesto ¿cómo se llama? Un filtro para asegurar que fuera monocromática, y con todas esas condiciones logró dar la interferencia, porque se acuerdan que si no la hacía monocromática la luz, la interferencia de todos los colores, claro, terminaba dándole un popurrí hermoso, tipo un arcoíris, pero las franjas oscuras y brillantes no se veían. Pero bueno, con su experiencia Young probó la existencia de franjas oscuras y brillantes y reabrió el debate. Pero tuvimos que esperar, ya Huygens estaba re muerto para esa época, porque fueron como 100 y pico, 130, 40 años después. Pero bueno, reivindiquemos a Huygens. Y la cuestión es que hay una historia interesante, es que la lucha entre las dos teorías continuó en esa época, y y avanzó, inclusive ahí no noté la fecha, pero creo que era en mientras luchábamos por la guerra de la independencia, o nos estábamos entre por ahí. ellos estaban con esto, o conquistándonos básicamente. Creo que era en 1819, no me anoté la fecha ahí. La cuestión es que la discusión continuó, y entonces hubo como un premio de la Academia de Ciencias Francesa, o sea, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo en esas épocas, y ese premio era para que explicaran mejor ese efecto de difracciones, ese efecto de que la luz parecía doblar el objeto, de tener una zona de penumbras o de sombras no bien definidas. Y Fresnel se mandó una teoría basada en la teoría ondulatoria y en lo que proponía Huygens. Y los jueces eran más partidarios de la teoría de Newton, así que obviamente, por más que todas las cuentas de Fresnel estaban bien, quisieron demostrar que se equivocaba Fresnel para no darle el premio. Entonces, Poisson, que ustedes lo deben conocer porque aparecen cosas, Poisson en matemática, aparece en física también. Poisson es un matemático muy reconocido que se hizo todas las cuentas con la teoría de Fresnel para probar que si la teoría de Fresnel era cierta, entonces si iluminábamos un objeto circular con luz proveniente de una fuente lo más puntual posible y lo más monocromática posible, se tenía que formar en el medio de la sombra del objeto puntual un punto brillante. Les pareció completamente descabellado, entonces con eso Fresnel no ganaba el premio. Entonces le encargaron a otro físico experimental, a Arot, creo que se llama Arot, o no me acuerdo el nombre, bueno, que también estaba en el jurado, que hiciera el experimento. Y el hombre lo hizo. El tema es que cuando hizo el experimento encontraron el punto brillante. Y Fresnel llevó el premio. Entonces, después de esta historia, que aprendimos lo de Fresnel porque lo vamos a usar, porque nos explica principalmente la idea de por qué necesitamos que el objeto con el que va a interaccionar la luz tenga dimensiones de la luz. O sea, una punta no va a generar difracción de la luz, pero sí una rendija muy finita. Entonces, retomando el principio de Huygens y las ideas de Fresnel, nos podemos preguntar ahora, ¿qué esperamos observar nosotros? ¿Qué tan newtonianos somos? ¿Qué tan Huygens somos? ¿De qué lanzamos, no? Entonces podemos medir qué tan influidos estamos por las dos ideas. Entonces, vamos a ver, ¿qué observamos en una pantalla al interponer un objeto circular, placa, con una pequeña ranura? Espérame, vamos a ver bien. ¿Qué observamos en una pantalla al interponer un objeto circular, placa con una ranura, que puede ser circular o rectangular, por lo que vemos, ¿no? La ranura, bien. O un pelo, mi comí frase, un pelo en el camino de la luz. ¿Esta fue bajo fiebre o fue bajo...? Puede ser. ¿Qué observamos en perdonada. Pantalla de un objeto circular, una placa con una pequeña ranura, o un pelo en el camino de la luz. A ver, imagínense que Marisa redacta no tiene fiebre. Imagínense la situación que está planteando acá Marisa.
ustedes iluminan un objeto circular, lo más chiquito que se imaginen, o sea, imagínense que estamos comparando un pelo con un objeto circular, con una ranura circular o con una ranura rectangular. O sea, son todos objetos con el objeto circular. ¿Qué esperarían? claro, muy pequeños. Hagan algo muy pequeño circular y lo iluminan más chiquito que el diámetro. Ustedes láseres deben haber jugado, vieron que tienen un diámetro cuando proyectan y hacen incidir el láser sobre una pared, tiene el puntero láser, logran ver algo que tendrá un diámetro, no sé, de 2 milímetros, 3 milímetros. Imaginen que ponen una bolita de ese orden, más o menos de ese tamaño, un poquito más chica, y le apuntan el láser y miran en la pared qué patrón forma la luz, qué es lo que se observa, la luz que pasó por la bolita o el objeto circular y llegó a la pared. ¿Qué esperan ver? Un círculo más grande, dicen. Sí, oscuro o brillante. Eso, en círculo, supongamos que el láser es rojo, vamos a hacer el caso típico, ¿no? El puntero del láser rojo. El círculo que vos decís que verías en la pared. Brillante, dice. Un círculo todo brillante rojo. A ver, o sea, se vería... No, dice, a ver. Alguien que describa con claridad. Guardan el micrófono y hablen, te dan tanto. El medio más brillante. Otro opina la sombra. ¿Al medio la sombra, Franco? Claro, la sombra, no sé si en el medio, pero esperaría ver la sombra. Y el otro, Ana Laura dice que el medio iba a estar más brillante. Claro, por lo que yo conté hoy de Fresnel, ya lo esperan. Y a los costados solo un círculo brillante en el medio y nada más. O la sombra y nada más. Solo una sombra proyectada de ese objeto en la pared. A los costados como que se enclarece. Claro, quieren algo brillante en el medio, en medio algo oscuro y algo como que se hace un poquito más claro en los costados. ¿Y algo importa? ¿Y algún patrón en los costados quieren? ¿O así simplemente que se va haciendo brillante? Un poquito brillante, oscuro, así penumbras. Penumbras es como sombras, ¿saben? Claro. Andamos sombras no definidas, aunque no tienen bordes por ahí muy... Claro. ¿Se los muestro, sabes? Sí, dale, vamos a ver qué es lo que se vería. Ahí lo tienen. ¿Ven? Tienen... Eso es el objeto circular. Bien. ¿Se alcanza a ver un puntito brillante en el medio? Que no es el puntero láser, el puntero láser está al lado del puntito brillante. Bien. Fíjense afuera, después de la sombra oscura, que sería la sombra del objeto, se ve un patrón de franjas brillantes y oscuras. Claro, dicen, pero no entiendo. Se ve un punto, después oscuro y después luz. Sí. Y después oscuro. Y después oscuro. Fíjense que además, alrededor, miren este lado que se ve más, se ve un patrón que sería franja brillante, oscura, franja brillante, oscura, franja brillante, acá, oscura. Claro. Importante ver que esas brillantes son cada vez menos brillantes, ¿no? A medida que nos alejamos, no son todas de igual intensidad. No entiendo bien qué es lo que se pone enfrente de la luz. Se pone un objeto circular muy pequeñito, porque es comparable a la longitud de onda esto sería un láser rojo, del láser con el que estás iluminando. Ranura circular. Ahora, ¿qué esperamos ver en la ranura circular? Ahora lo que tenemos es una plaquita opaca que tiene un agujerito en el medio, y el agujerito es redondito. ¿Qué esperan ver? Imaginen que a una cartulina negra le hacen un orificio con un alfiler. En la punta de un alfiler. Y eso lo iluminan con el láser. Y miramos atrás, en la pared o en una pantalla, lo que se vería. ¿Qué esperarían ver en la pared o en la pantalla? Un círculo brillante, dice Franco, que esperaría ver, con el caso de la ranura circular. Miren, eso se ve. Estamos pensando en esto que les decía, ¿no? Un agujerito de un alfiler, más o menos, ¿no? Claro, el tamaño de la altura tiene que ser comparable con la longitud de onda, o un poquito más chico. Un poquito más chica la longitud de onda.
Sí, no puede ser de 10, no sé, de 1 centímetro el tamaño de la ranura, porque no van a ver ese efecto. O sea, no van a iluminar el ojalillo de la hoja 4, Claro. ¿sí? Con ese ojalillo con el láser, no ven este patrón, ven solo el círculo brillante, ¿sí? Para poder apreciar este patrón tiene que ser un circulito muy pequeño, por eso comparable con la longitud de onda con la que están iluminando. Haciendo un puntito chiquito con un alfiler, por ahí lo pueden ver. Claro. Pero fíjense, No tengo láser en casa porque la región del interior es brillante y después viene un patrón de franjas oscuras y brillantes. Que acá podríamos tomar que esta franja oscura es muy ancha, porque tendríamos brillante, oscuro, brillante, claro. oscuro, brillante, oscuro. ¿Tienen alguna similitud estos dos patrones? ¿Ven algo parecido entre los dos? Aunque uno es un objeto y el otro es una ranura. Pero los dos circulares. El centro es brillante. El centro es brillante. Y además fíjense que luego del brillante viene una franja oscura, luego viene una franja brillante, luego viene una franja oscura y todas las franjas son circulares. Y tienen una cierta relación entre ellos. Bueno, vamos por el pelo. ¿Qué será andar con un pelo? Agarramos, ese se puede hacer de fácil. ¿Te acordás que te arrancaban los pelos, Claudia, para hacerlo? Sí, tal cual. Porque por ahí, viste, el experimento los hacía necesarios. Y si no, en el laboratorio también lo he hecho. Bueno, ahí yo lo arranque los pelos, claro. Eso es porque tiene pelo largo. Bueno, con un pelo, si quieren hacer en casa, lo pueden hacer si tuvieran algún puntero láser dando vuelta. Agarran y lo pegan, hacen cortan un pedacito de cartulina, hacen un agujero y pegan un pelo en el que de modo que el pelo atraviese, o sea, quede como paralelo al agujero, pero que quede estiradito. Y le apuntan un láser. Apagan las luces y proyectan en la pared eso, se apuntan, ponen el cartoncito de cartulina que tiene el agujerito y el pelito pegado de modo que atraviese la parte del agujero de cartulina bien derechito y tenso, lo ponen sobre la mesa apuntándose a la pared y le dan con el láser y van a ver un patrón que se va a ver en la pared ahora, con el pelo. El pelo de los micrones. Un patrón de líneas, dice. Ah, bien. Exactamente. ¿Metés un pelo en el agujero? No te entendieron, Natalia. Ah, sí. A ver si me sale el dibujito para mostrarles. Sí, yo se lo quería poner, pero tenía tantas cosas que si no después me... No, y si no, más simple, solo esto aquí en la cartulina, Nápoles, en el laboratorio, y cuando Marisa me arrancó los pelos tampoco usábamos la cartulina. Directamente intercalan el pelo en la punta del puntero, ¿sí? Lo tienen que acomodar de tal manera que les quede bien en el medio del puntero. Y proyectarlo a una pared alejada, pero siempre que estén oscuras se va a ver bien. ¿Sí? El tema es que el pelo esté bien estirado. Bien, sí, medio así, que agarran, esta sería la cartulina, bueno, tendría que haber sido, porque es un pelo morocho, es una cartulina que le hicimos acá, que le hicimos un agujerito acá, y pegamos con cinta scotch, así, acá y acá, un pelo bien estiradito, de modo que quede una parte del pelo en la parte que está cortada la cartulina, que está el agujero de la cartulina. Y entonces lo iluminan ahora con el láser. La idea es esa. Si tienen un láser en casa, lo pueden hacer. Acá sería el láser, hago acá y apunto acá con el láser y miro atrás de este dibujo, abrí una pared o una pantalla, un pedazo de hoja que ponemos y vemos lo que se forma. Cuando más lejos de la pantalla, mejor se ve el patrón porque se va como abriendo. Y tendrían que ver algo semejante a esto, dependiendo del grosor del pelo. Sí, yo creo que te pueden decir que tan bueno es tu crema enjuague depende de cómo sea el pelo, ¿viste? Si son dos pelos, si hay interferencias. Ah, mira, si lo tenés como se dice con las puntas abiertas. Claro, sí. Si no usas esas cosas que te dan en las propagandas. Y en la ranura rectangular, que ahora no tenemos interferencia de otra ranura, hay una sola ranura. ¿Qué esperan ver? Porque está sola ahora la ranurita, tiene un agujerito solo. En una pantalla. Siempre no vamos a poner el ojo jamás cuando iluminamos con un láser. No. Porque el láser es muy peligroso para el ojo. Claro, si usted va hacia el otro lado a ver qué se ve. Eso no es la idea. No. Siempre proyectamos sobre una pantalla, una pared o un papel, algo que
nosotros vemos esa es la percepción. Por culpa nuestra. Ay, sí, explicamos todo mal. Algo ahí contestó, claro. Así que les muestro, se vería algo parecido a eso, que se parece bastante, o sea, eso es porque lo saqué de distintos lugares, no son experimentos que pudimos hacer nosotros para mostrarlo mejor. Pero básicamente es un patrón de franjas brillantes y oscuras, donde el medio, fíjense que es mucho más brillante, y después empieza a decrecer la intensidad del brillo. Y fíjense que el pelo es un obstáculo que es casi una línea, y la aurora es un obstáculo que es porque falta, que también es una línea. ¿Bien? Claro. Se encuentra con los bordes, o sea, se encuentra con los bordes del pelo o con los bordes de la ranura la luz. Y en el objeto circular se encuentra con los bordes de la moneda o con los bordes de la ranura circular. Después vamos a ver que eso tiene una explicación también y un principio para ver que hay una cierta similitud entre un objeto y la ranura que se parece al objeto, a la forma que representa el objeto. Bien, entonces vamos a las preguntas. ¿Por qué usamos luz coherente monocromática? Porque acá fíjense que esto obviamente fue con un láser, así que fue luz coherente monocromática, eso es un láser. ¿Por qué es otra prueba del comportamiento ondulatorio de la luz? ¿Por qué diríamos que esto es una prueba del comportamiento ondulatorio de la luz? ¿Cómo se explica el punto brillante en el centro del objeto circular? ¿Y cómo explicamos los patrones observados ahora? Bien, donde no tenemos la interferencia con otro objeto. ¿Sí? Acá no hay otro objeto haciendo interferencia, digamos, la luz proviene de un objeto, proveniente del otro se interfiere. Ahora tenemos que ver qué es lo que pasa, cómo interpretamos esto. Por eso es como observamos los patrones ahora, para que recuerden que ahora tenemos que pensar de vuelta. Bien, entonces sabemos difracción y vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué usamos luz coherente monocromática? Y se acuerdan que habíamos hablado que una fuente incoherente, que no es coherente, sino incoherente, genera un patrón de difracción que se modifica en el tiempo y además, bueno, vamos por partes. Genera patrones que se modifican en el tiempo. Bien, eso que habíamos hablado la otra vez de que, pero si la fuente no es coherente, no va a mantener por un tiempo prolongado la diferencia de fase. Con lo cual estamos en el mismo problema. Entonces, si la fuente no es coherente y no logra mantener la diferencia de fase, no vamos a lograr que el patrón que se va formando en la pared se mantenga en el tiempo como para que nosotros lo podamos ver. Y usamos luz monocromática por lo que les conté hace un ratito, que si no usamos monocromática, usamos policromática, se nos van a superponer los patrones de los distintos colores y vamos a terminar viendo una especie de arcoíris difuso y no un patrón de franjas brillantes y oscuras. ¿Por qué es una prueba de comportamiento ondulatorio de la luz? Y básicamente porque no lo podemos explicar sino a través de interferencia de ondas. Y acá dicen, pero ¿quiénes interfieren, Marisa? Bueno, debe un ratito más que ahora vamos a ver quiénes son las que se interfieren. No es la interferencia con otro objeto lo que genera, sino la interferencia de ondas provenientes de esas ondulaciones que propuso Huygens. Bien, lo que estamos hablando acá es ese principio de Huygens que si el frente de onda se encuentra con un objeto, pierde parte del frente de onda, entonces se pierden algunas de esas ondulaciones, de esas fuentes puntuales, y no logramos reconstruir completamente el frente de onda original. ¿Sí? Se queda curvado en los extremos. Y eso justamente, la única forma de explicarlo es pensando en la interferencia de esas ondas provenientes de cada uno de los puntos del frente de onda y de esas ondulaciones de Huygens. Y justamente esa lógica es la que nos va a permitir ahora encontrar dónde están las franjas brillantes y oscuras. Vamos a dejar definido un poco más claro acá, así les queda, que coherencia significa que dos puntos de una onda son coherentes si guardan una relación de fase constante. Es decir, conocido el valor instantáneo del campo en uno de los puntos, se puede predecir en el otro. Analicen esto de esta forma. Si yo les doy la expresión de onda plana que estuvimos trabajando en las clases anteriores, yo le pongo un desfasaje. Si yo no puedo asegurar conocer ese desfasaje, sea cual sea el valor que le pongo, 0, pi sobre 2, no sé, el número que le ponga ahí, Tanjarian es el desfasaje. Si yo no lo tengo definido,
Entonces acá no puedo decir cuánto va a valer unos segundos después el campo eléctrico, ni cuánto va a valer en otro punto. Entonces no tengo definido el campo eléctrico. Para poder definir el campo eléctrico en un punto y después decir, bueno, yo lo mido acá, pero voy a saber cuánto vale en otro punto o después de un dado tiempo, necesito conocer la diferencia de fase. Si la fuente no es coherente, esa diferencia de fase varía de un momento a otro, entonces no puedo predecir el campo. Después, en relación al tiempo de coherencia, ¿se acuerdan que era el intervalo temporal en que podemos predecir la fase de la onda luminosa en un punto dado del espacio? Yo le llamé tiempo de coherencia en la clase anterior al tiempo que le llevaba en promedio a mi fuente cambiar aleatoriamente su fase. Bien, ¿se acuerdan que yo le dije de repente las ondas nos estaban saliendo con un desfasaje de pi y de repente cambió aleatoriamente y salen con un desfasaje de pi sobre 2? Eso lo hacen las fuentes. El tiempo entre que la emite una onda con un cierto desfasaje y luego lo cambia aleatoriamente es el tiempo de coherencia. Y acá está escrito de otra forma, porque dice que es el intervalo temporal en que podemos predecir la fase de la onda luminosa en un dado punto del espacio. Esto es lo mismo, yo mido en este punto la fase de la onda luminosa, y si yo sé que estoy dentro del tiempo de coherencia de la fuente, entonces puedo decir dentro de ese tiempo cuánto va a valer el campo eléctrico. Y un tiempo después. Ahora, si me paso del tiempo de coherencia, ya no lo puedo predecir con exactitud porque yo no sé si la fuente no cambió su fase de golpe. Y lo último es longitud de coherencia, la extensión espacial en la cual puede predecirse con seguridad la fase de la onda. Bien, eso es básicamente la misma idea que tiempo de coherencia. Si la fuente le llega, supónganse, en 10 nanosegundos, cambiar su fase, ¿cuánto recorre la luz? En 10 nanosegundos nos da la distancia entre dos ondas, entre una que llegó a un punto, al punto final, y la que está siendo emitida, o la que está en el punto inicial, entre las que yo puedo asegurar que todas las que están entre medio de esa distancia son coherentes entre sí. Lo que no puedo asegurar es cuando supero esa distancia. Bien, por eso está escrito de esa forma. Puedo predecir con bastante seguridad la fase de la onda si estoy dentro de la longitud de coherencia. O sea, siempre lo que hago es asegurarme que estoy muy por debajo de la longitud de coherencia. Y eso era lo que la otra vez nos hizo descartar en la placa de vidrio. ¿Se acuerdan que estaba en la cuña? Dijimos, no, nos vamos a preocupar solamente por la pequeña región que forma la cuña y no nos vamos a preocupar por el ancho de las placas de vidrio que están en la cuña, porque esas no van a afectar, porque están por encima de la longitud de coherencia. Bueno, y vamos a otra de las preguntas, que es cómo aplicamos el punto brillante central en la moneda. Entonces lo que dice que es por las ondas difractadas por las fuentes puntuales que hablaba Huygens en los bordes de la moneda. Entonces vienen todo el frente de ondas, se encuentran con los bordes de la moneda, y las fuentes que yo hago todo el frente, supongan que escribo todo el frente de onda plano, y en los bordes de la moneda yo puedo asignar ahí una de las fuentes puntuales de Huygens, una de esas ondulaciones de Huygens. Todo lo que está acá no pasa. Entonces yo tengo todo el frente hasta este punto. ¿Bien? Y lo mismo pasa con acá. Entonces lo que yo puedo pensar es que las ondas que salen de este extremo y las que salen de este extremo, cuando llegan a la pantalla, se interfieren constructivamente. Por lo mismo que habíamos hecho la interferencia constructiva entre dos rendijas, o sea, lo tratamos como más o menos como si fueran dos rendijas esos dos puntos, porque estamos pensando que acá hay una fuente puntual, acá hay una fuente puntual, que es es la fuente puntual de Huygens, la que él dice divido todo el frente de onda en fuentes puntuales. Entonces todas estas no existen y tengo una fuente puntual acá, una fuente puntual acá, y esas dos fuentes están respecto del centro de la moneda a la misma distancia, así que no tienen diferencia de camino óptico. Si me alejo un poco más, todas las fuentes de este lado del frente de onda recorren la misma distancia que todas las que están de este lado. Es decir, si tomo un punto por acá, voy a tener otro por acá simétrico que va a interferirse constructivamente. O sea que puedo suponer que de la moneda para este lado se interfiere con el de la moneda para este lado, todos constructivamente entre sí. Tal cual. Y eso termina generando el punto brillante en el centro de la moneda. Esas fueron las fuentes de Poisson. Lo que pasa es que él pensó que era descabellado. Pero cuando puso las condiciones adecuadas para observar algo que no se había observado anteriormente, porque nadie lo había visto, por eso
pensaron que con eso no le iba a quedar, ellos querían que continuara la teoría de Newton. Tenían que tirar abajo todas las cuentas precisas de Fresnel. Entonces, la lógica fue esa. Y Fresnel se llevó el premio. Después, no sé, lo nombraron caballero de no sé qué. Bueno, y esta lógica obviamente lo hace sobre todo del círculo de la moneda, ¿bien? Por eso cualquier punto de este lado tiene un simétrico del otro y viceversa. La lógica es la misma. De hecho, Newton entró a la Royal Society que quería formar parte por su tratado de óptica, no por la gravedad, que todos tienen el Principias, como se dice el libro, donde él encalla todas las cuentas que hace para la gravedad y resuelve un montón de problemas de física general o de física clásica, como le decimos, y entró por el de óptica. Así que fíjense la validez que tenía el planteo de Newton sobre la luz. Bueno, y la otra era que Huygens era alemán y Newton era inglés. De hecho, de no haber existido los nazis, probablemente nosotros escribiríamos paper en alemán. Hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que se empezó a odiar un poco más el alemán, los dos idiomas competían por las publicaciones científicas. Claro. Pero se fue quedando atrás el alemán conforme tuvieron la Primera Guerra Mundial y después la Segunda lo terminó de derrocar. Porque terminamos todos en inglés. Luego nos preguntamos si son similares los patrones de difracción de objetos complementarios y la realidad es que sí. Es que, fíjense ustedes acá, tienen lo que sería lo podríamos pensar como una plaquita negra donde se hicieron granulitas chiquititas, rectangulares. Bien, y acá es como que de alguna manera intercalamos en el camino de la luz objetos rectangulares y los patrones que se pueden encontrar son similares, difieren un poco en la intensidad. Y lo que decía Babinet es que los patrones de difracción e interferencia, acá habla de interferencia porque tenemos mucho, de obstáculos complementarios, por ejemplo, acá habla también de la rendija y el cabello, son de la misma forma pero con distinta intensidad. Entonces, eso lo que vimos al principio, yo se los puse a propósito, es el pequeño objeto circular y la ranura circular, el pelo y la rendija rectangular, o este dibujo de acá, que no sé cómo habrán logrado este. No, yo tampoco me lo estoy imaginando. El otro me imagino, con una resista. Sí, ¿no? este no sé. Si lo calaste. Yo lo sé, Pero este otro... hay que ver cómo hacen los ópticos, viste que tienen muchos caminos. Sí, tal cual. La cuestión es que si uno es como el negativo del otro, digamos, el que tiene agujeros, la forma es lo mismo que de los obstáculos, o sea, en vez de agujeros, obstáculos con esta forma, uno el negativo del otro, o por eso los llamo obstáculos complementarios, tienen la misma forma. ¿Bien? Se encuentra, y eso lo vimos, en los que estábamos viendo hoy, tienen la misma forma, cambia un poco la intensidad. Entonces ese sería el principio de Babinet. Entonces, si en algunos, creo que en la práctica tienen para resolver un pelo y pueden aplicar lo que le usamos hoy para resolver una rendija rectangular. Si ustedes agarran el CIRS o alguno de los libros, van a encontrar que dentro de las explicaciones se pueden encontrar con que ustedes quieren observar el efecto de difracción cerca, es decir, colocan, por ejemplo, la rendija y colocan la pantallita, la iluminan con el láser y colocan la pantallita, supónganse el láser a, no sé, 10 centímetros de la rendija y la pantallita a 20 de la rendija. Eso se llama difracción de Fresnel. Y las cuentas son más complicadas porque no podemos asumir frente a ondas planos. Bien. La difracción de Fraunhofer lo que supone es que nosotros ponemos la fuente muy lejos de la rendija, de modo que el frente de onda que viene de la fuente es prácticamente plano cuando alcanza la rendija. Y la pantalla muy lejos de la rendija, de modo que el frente de onda que sale de la rendija, cuando llega a la pantalla, es bastante plano. Y ahí podemos sacar las cuentas usando lo que nosotros sabemos de ondas planas. Entonces, lo que vamos a estudiar acá es la difracción de Fraunhofer, que es, se llama de campo lejano porque simplemente alejamos todo. Bien, entonces, fuente alejada de la rendija y rendija alejada de la pantalla. De modo que lleguen ondas planas tanto a la pantalla como a la rendija. Ahí tienen resumido la idea.
A veces, como no podemos conseguir la difracción de Fraunhofer, porque tenemos que alejar varios metros la rendija de la pantalla, en el laboratorio creo que lo más que podían alejar era 1 metro y pico, a veces para lograr ver la difracción de Fraunhofer poníamos una lente, que después, más adelante, cuando sepamos cómo usar lentes, les puedo contar por qué ponemos una lente para lograr el mismo efecto que sería que tener muy lejos la pantalla. Pero a veces si miran el experimento en alguno de los libros y ven la lente puesta, es porque no pudieron alejar lo suficiente la pantalla y la lente los ayuda a generar el efecto de alejamiento. Cuando veamos lentes, ahí les cuento por qué, cómo se logra. La forma del patrón de difracción depende de la forma de la rendija, eso estamos bastante de acuerdo a esta altura. Y hay un comentario en particular que yo les dije cuando empezamos la clase de interferencia de rendijas que había otro efecto que era por el uso de las rendijas que no lo íbamos a tener en cuenta. Bueno, este efecto es el efecto que por el uso de las rendijas no lo vamos a tener en cuenta. Por ahora, como tenemos una sola rendija, no vamos a ver la interferencia con otra. Pero al final de la clase lo tenemos que ver eso. Y ahí les cuento un poco mejor. Pero ese era el efecto que desprecié en la clase del lunes pasado. Bien, entonces, depende de la forma de las rendijas. Fíjense una cosa. Esta es una rendija media rectangular. Tiene ancho A y alto B. Y forma este patrón que se ve acá. En el lado que el ancho vale A, el más angostito, las franjas brillantes son más anchas. Que en el lado más ancho B, el más alto, que las franjas brillantes son más angostas. Fíjense que acá hay dos patrones. Uno que tiene que ver porque tienen estas dos paredes separadas un ancho A, y ese es el que se observa así. Y este otro, que se viene así, que es porque están mirando la rendija pero desde este lado. Entonces ahora tienen dos obstáculos, acá dos bordes, separados un ancho B. Entonces se ve un patrón de esta forma. Bien, que no son los dibujitos que estábamos viendo recién. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esto. Entonces, si yo tengo una rendija que tiene un ancho A y un alto B, y no son muy distintos A de B, voy a ver esta especie de cruz. Esta que está acá, relacionada con este ancho B, y la que está horizontal, relacionada con el ancho horizontal. Lo que yo puedo ver es que el ancho horizontal, que es el más angosto, tiene máximos más, o sea, zonas brillantes más extensas, más anchas, mientras que las que tienen el ancho B, que es el más alto, tiene zonas más finitas, se van viendo más finitas, y además está como más comprimido en esta dirección que en esta. Bien, es como que aumentar esta B comprime la parte del patrón que tiene que ver con estos dos bordes. Bueno, entonces, si hacemos incidir la luz en una rendija que tiene un B mucho mayor que la, o sea, una rendija larga y finita, entonces perdemos la parte que tiene que ver con la parte larga de la rendija y vemos solamente la parte horizontal que tiene que ver con la parte ancha, que no era tan ancha. Bien, entonces vemos este patrón. Acá está sobresaturado, acá hay mucha... Sí, porque era un pelo, entonces se pasó. Pero vemos un patrón de este estilo. Bien, perdemos la parte que tiene que ver en esta dirección. Pero nos queda una pregunta más de las que hicimos al principio, es ¿cómo explicamos la existencia de estos y los otros patrones? Es decir, ¿cómo explicamos las franjas brillantes y oscuras? Bien, porque acá nos interfieren, o sea, explicamos lo del centro brillante y ya nos da una pista de quiénes vamos a hacer interferir. Pero bueno, ahora hay que hacer las cuentas para ver bien cómo se interfieren. Porque lo que tenemos que pensar ahora es que nuestras fuentes que se interfieren son las fuentecitas de Huygens, las fuentes puntuales en las que dividimos el frente de onda cuando lo cortamos. Entonces, expliquemos la existencia de franjas brillantes y oscuras. Lo que tenemos es una rendija formada en una placa, la placa es la parte azul, es un corte de esta placa, que es la parte azul, y la parte que tiene los puntitos sería la rendija, lo que cortamos. La rendija mide ancho A, entonces la voy a partir a la mitad en A sobre 2 y A sobre 2. Y en me la imagino partida a la mitad. O sea, todo esto
es toda la rendija, pero yo la parto a la mitad para poder trabajar con las cuentas y voy a suponer a esos puntos como dividido en pequeñas rendijitas más chiquitas, o sea, como que voy a usar la idea de Huygens y a cada punto le voy a asignar una fuente puntual, como si a cada punto de la rendija yo lo pudiera pensar como una rendijita pequeñita. O sea, divido la rendija grande en un número infinito de rendijas chiquititas, usando la idea de Huygens de que puedo dividir el frente de onda en un número infinito de fuentes puntuales. Esto marca la dirección de propagación y esa es la pantalla, que supuestamente está muy lejos, pero bueno, yo no puedo dibujar muy lejos. Bien, entonces, voy a tomar, vamos a suponer que B es mucho mayor que A, o sea que estamos en el caso que describimos hace un rato en la clase, o sea que es B sería hacia nosotros y hacia el interior de la pantalla y es muy largo, o sea, es una rendija rectangular muy finita, larga y fina, de modo que solo vemos la parte del patrón que sería, si esto lo imagináramos horizontal, la parte horizontal del dibujo que vimos hoy. La parte que tiene que ver con la altura de la rendija está toda comprimida porque es muy larga. Consideramos la interferencia de fuentes puntuales como un continuo a lo largo de la dirección de la rendija, por eso pongo muchos puntitos acá. Cada uno de estos puntitos blancos los voy a tratar de representar como una fuente puntual. Ponemos el I igual a 0 en el medio de la rendija y tenemos que sumar campos de vuelta. Bien, ahora tenemos que sumar campos, de modo que a cada uno de los puntos de la rendija le asigno un campo S0I y el campo total es la suma de todos, digamos. Si yo los hiciera todos horizontales, digamos, horizontales, si yo sumara todos los campos pensando que no tienen desfasaje entre ellos, directamente me daría el campo total es la suma de los S0I. Después, para cada una de las onditas que vamos a suponer, cada una de estas fuentecitas que vamos a trabajar, yo puedo trazar recuerden que yo imaginaba las fuentecitas como pequeñas rendijitas. Un rayo que provenga, o sea, una onda que provenga de una de las fuentes y vaya hasta un punto, una onda que provenga del centro y vaya hasta el punto, y una onda que provenga de otra fuente y vaya hasta el punto. Y puedo suponer que más o menos estas son relativamente simétricas. Esto se me corrió este costo para arriba, o sea, tendría que haber un huequito. Pero supongamos que esto es más o menos simétrica esta respecto de esta. Entonces, esas tres van a llegar a este punto. Pero claro está que yo después a este punto le tengo que sumar una que está acá, una que está más abajo, o sea, tengo que barrer todo esto que llega a este punto y todas las que están que llegan a este punto. O sea, tengo que aplicar la misma lógica que cuando sumaba dos, si yo solamente tuviera dos, tendría esta rendija de acá y esta rendija de acá, la sumo. Pero tengo la del medio y todas las demás que están alrededor, tengo que sumarlas todas y ver cómo llegan acá y cómo se interfieren. Entonces, empiezo por plantear que cada una de las fuentes tiene un campo que es S0I por el seno de kx menos omega t más un cierto desfasaje. Después trazo las perpendiculares y llamo al ángulo θ al que me permite calcular la diferencia de camino y esto es phi seno de θ. Respecto de la del centro, esta tiene, fíjense, tracé la del centro para hacer todo respecto del desfasaje, o sea, la del centro le pongo desfasaje 0 y después voy sumando todas las demás pensando el desfasaje que tienen respecto de la del centro. Bien, entonces esta que está acá tiene respecto de la del centro recorre un camino menor en I seno de θ, o sea, la del centro tiene una diferencia de camino respecto de esta de I seno de θ. Y la que está abajo recorre un camino mayor también I seno de θ. Recuerden que acá uno no los ve paralelos a los vectores de propagación, a las ondas, pero eso es porque la pantalla supuestamente yo la tengo que ubicar muy lejos y acá no puedo hacerla con ese dibujo. Pero si yo ubicara la pantalla muy lejos, estos ángulos son todos iguales, este θ es igual a este θ, y esta diferencia de caminos con respecto a la de cualquier punto por acá y la simétrica del otro lado es I seno de θ. Pero fíjense nada más que si bien es I seno de θ, a la que está en el lado de la si yo tuviera que reescribir a las ondas, las que están ubicadas en la si positiva, hay que restarle este camino. O
Entonces, y las que están ubicadas en la sí negativa, hay que sumárselo. Por eso, a la diferencia de caminos le pongo primero un signo menos. Y además, me fijo que lo quiero transformar en diferencia de fase, porque la diferencia, o sea, esto sería la diferencia de caminos. El menos es porque sumo las que están del lado negativo y resto las que están del lado positivo. O sea, va con el signo, iba con un signo ahí, ¿no? Está ahí, tiene signo positivo para la mitad de arriba y negativo para la mitad de abajo. Cuestión que ese desfasaje se me hace negativo para arriba, positivo para abajo. Y para convertir la diferencia de caminos en desfasaje hacemos lo que venimos haciendo siempre, multiplicarlo por 2pi y dividirlo por lambda. Y va a porque esto es todo aire, digamos, no hay que hacer lambda sobre él. Y ahora yo sí lo meto en el campo y lo integro. Entonces, el campo total va a ser la suma de estas ondas, que yo las puedo escribir como S0 y todas, como vienen de la misma fuente, van a tener la misma intensidad. Seno, la diferencia, vienen de la misma fuente, tienen el mismo vector de onda, la misma frecuencia, la diferencia está en el desfasaje, que depende sobre la rendija en que nos ubiquemos. Y acá, si fueran fuentes discretas, yo pondría una sumatoria y sumaría todas las fuentes, de 1 a n fuentes. Pero como son continuas, paso a una integral. Y la integral está sobre la rendija, entre donde empieza la rendija, que sería respecto a mis ejes menos a sobre 2, y donde termina, que es más a sobre 2. Esta integral busquen en una tabla, no es necesario ni siquiera que la recuerden, es para... se las pongo para que sepan de dónde sale. Uno busca esa integral en una tabla, reemplazan los límites de integración y les queda esa expresión. Ajá. Y ustedes, donde además yo me escribí, una que me aparecía por acá, lo metí y usé esta fórmula. Que A por E0I es 0. Bien, entonces me queda toda esta expresión. ¡Wow! Dicen, se mató. Horrible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo único que hice fue integrar, tranquilos, no pasa nada. O sea, la lógica es la misma que hicimos cuando sumamos dos rendijas. Solamente que ahora yo tengo que sumar infinitas rendijas porque estoy pensando cada uno de los puntos como si fuera una rendija. O sea, cuando nosotros sumamos dos rendijas pensábamos que cada rendija era como una fuente puntual, ¿no es cierto? Ahora estamos diciendo, no, pero no son tan puntuales estas fuentes. Tienen un ancho. Entonces, entonces me lo imagino a cada rendija como una suma de fuentes puntuales que están ocupando todo el ancho. Y bueno, lo tengo que integrar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que integrar esa expresión, se busca una tabla, meten los límites de integración, usan esta definición que les usé acá, que llamé 0A por 0I, y me queda toda esta expresión que tengo acá. Que lo que tenemos que hacer, que es lo habitual, es determinar cuál es la amplitud del campo. En toda esta expresión, díganme ustedes si lo van a reconocer, ya sea la amplitud o ya sea la parte oscilatoria de ese campo, que es el campo total que voy a tener acá. Esto sería en el punto claro. En este punto que estamos acá. En el punto P, por decirlo de alguna manera, donde nos paramos para ver qué es. A ver, dicen, la amplitud es todo lo que no es el seno de KX menos omega T. Muy bien, chicas. La amplitud sería todo lo que está antes del último seno. Muy bien. Eso no es trivial, Genial, muy bien. Ahora que saben eso, puedo conseguir una expresión más horrible que esa todavía. Seguimos sumando, claro. Para que no se den cuenta. Igual pasamos esta creo y ya después volvemos a la felicidad. Entonces, ahora que sabemos cuál es la amplitud, esta sería la amplitud. Entonces la intensidad, ¿se acuerdan? Un medio de epsilon 0, la velocidad de la luz como estamos en el vacío, por el campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico en ese punto cuadrado. Pero todo esto tengo que poner al cuadrado. Y entonces me queda E0 cuadrado, y me queda este seno al cuadrado, y esta cosa que está acá abajo al cuadrado. Que si uno mira, lo que tiene adentro del seno es lo mismo que lo está dividiendo, ¿bien? Sí, ¿se ve eso? Que el argumento de ese seno es lo mismo que lo que está abajo, pero que el seno que está ahí en la intensidad. ¿Lo siguieron? Sí, ¿o no? Sí.
Yo no lo veo. Alguien está escribiendo, por ahí no pusieron a todos los panelistas y yo no lo estoy leyendo. O por ahí no estás usando los lentes. Es mala. No, sí, te juro que sí. No, pero acuérdense que para que yo le... Ahí está, sí. Genial. Fíjense que si esto da 1, esta sería la amplitud máxima que podemos obtener. Así que en general, esto lo vamos a escribir, todo esto de acá, lo vamos a llamar I máximo. Entonces nos queda que va a tener un valor de I máximo por el seno al cuadrado dividido el argumento al cuadrado. Bueno, ya tenemos que avanzar, porque con esta expresión, lo mismo que hicimos hace 2 clases, tenemos que sacar los mínimos, porque los máximos son muy difíciles de sacar, pero si encontramos los mínimos ya tenemos el patrón. O sea, los mínimos son los centros de las franjas oscuras. Entonces aquí tenemos un dibujito donde acá está representado esta función. Bien, vamos a vuelta que no tengo puntero. Claro, fíjense lo importante acá, perdón Mari, de estos dos diagramas, ¿no? Que la otra vez nos preguntaban, pues dibuje cualitativamente la intensidad, ¿no? En función de la posición angular, sería la gráfica de arriba, ¿sí? La que está ahí con amarillo y toda la que puso ahí Marisa con imagen. Ahora, ¿cómo veo el patrón? ¿Qué es lo que veo en la pantalla? Lo que veo en la pantalla es lo de abajo. Lo que nosotros veríamos con el ojo, proyectado en una pantalla, la pared o una hoja, lo que sea, es el patrón de abajo. ¿Está bien? Bien, entonces, la pintado de amarillo de adentro, lo sacó un libro, no tiene por qué estar pintado. Creo que que uno sepa que brilla, digamos, pero en realidad lo que está escribiendo es una función, que es esta, que acá está reescrita, como la suelen escribir en los libros. Yo les hice notar que el argumento del seno es lo mismo que lo que estaba dividiendo el seno, entonces llaman al argumento del seno beta, entonces nos queda el seno de beta al cuadrado sobre beta cuadrado. Es para simplificar la notación, pero después uno se tiene que acordar al final quién era beta siempre, no tiene que Si uno grafica esta función, poniendo esta expresión, poniéndole valores a lambda, sacando un poco la cuenta y variando teta, variando el seno de teta, van a obtener esta función así, de esta forma. Un máximo central intenso, muy grande, y máximos secundarios que se van achicando. Y con las intensidades y también en la extensión. Eso significa, lo vamos a ver dentro de un ratito, que el máximo central se lleva casi toda la intensidad de la onda. Y acá tienen lo que se vería en la pantalla, que se coincide con esto, ¿no? Un máximo central ancho e intenso y máximos secundarios que son un poco más angostos, o máximos de otro orden, no son secundarios, sino serían los de otros órdenes. Pues acá tendríamos el máximo central, ahora vamos a ver cuál es el orden, y después orden 1, 2, 3 en adelante, que tienen un ancho menor y que además se van haciendo cada vez menos intensos, por eso se van viendo menos. Claro. Bueno, para poder saber dónde están las franjas oscuras, que serían estos puntos marcados acá, yo necesito ver cuándo esta parte, el seno al cuadrado dividido beta cuadrado, nos da 0. Pero vamos por la primera condición. Yo diría, bueno, beta igual a 0, pero beta igual a 0 me da el seno de beta igual a 0. Sí, pero beta igual a 0 me da de la forma seno de beta de 0, seno de 0 sobre 0. Nos da el seno de beta igual a 0, pero también nos da beta igual a 0. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que me tengo que acordar cuál es el límite de la función seno de beta sobre beta cuando beta tiende a 0. Ese límite en análisis 1 nos machacan y nos machacan. Sí, lo vimos un montón de veces. Vale 1. Así que el beta igual a 0, que ahora vemos por qué significa esto, el beta igual a 0, hace que el seno de beta sobre beta dé 1, o sea que seno de beta sobre beta al cuadrado nos da 1, y es el máximo central. Fíjense que el seno de beta, ¿por qué digo que es el máximo central? Porque además, si beta es igual a 0, esta expresión que está acá es igual a 0, lo que implica necesariamente que el seno de teta sea igual a 0. Lo que implica es que el seno de teta es igual a 0 si teta es 0. ¿Bien? Justo el centro.
Entonces, el máximo central está dado por esa condición, por beta igual a 0. Ahora, yo necesito la interferencia destructiva, porque para eso empecé esta cuenta y me salió mal. Encontré el máximo central, quería un mínimo y encontré un máximo. No suele pasar, ¿no es cierto? Entonces, vamos de vuelta con seno de beta igual a 0, pero excluyo la posibilidad de beta igual a 0, para que no me aparezca este límite de acá. ¿Bien? Los mínimos de otro orden que aparecen, que no son que no están o sea, que no corresponden a beta igual a 0, porque ahí sabemos que hay un máximo, aparecen cuando el seno de beta es 0, pero beta es distinto de 0. De modo de asegurar que el cociente del seno de beta sobre beta sea 0. Entonces voy a la expresión y pido seno de beta igual a 0. Esto significa que esta expresión me tiene que dar un múltiplo entero de pi. O sea que ese múltiplo entero puede ser cualquiera menos 0. Menos m igual 0. Claro, se entiende que el seno de beta va a ser 0. ¿Cuándo el seno de un ángulo es 0? Cuando ese ángulo es 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4. Pero el 0 lo tengo que sacar porque caigo en el límite de arriba. No tengo un mínimo, tengo el máximo central. Entonces, tengo que excluir de esta condición, de este m, tengo que excluir el valor m igual a 0. Voy a poder arrancar encontrando mínimos de difracción con un m a partir de 1. Más menos 1, más menos 2 y así. Acomodamos un poco esta expresión, ¿no? Porque siempre así, ahora no quedó esto, simplificamos la pi, pasamos la lambda, y fíjense en que los mínimos de difracción aparecen en A, C chiquita, igual a M lambda con M distinto de 0. Sí, de la práctica anterior, claro. Es parecida a una de las condiciones de interferencia. Que era, ¿recuerdan la interferencia constructiva? Daba d seno de θ igual a m lambda. La difracción, la parte de difracción, da la interferencia constructiva, es decir, los máximos, aparecen en d seno de θ igual a m lambda, donde d es la distancia entre rendijas. En cambio ahora, los mínimos de difracción aparecen en a seno de θ igual a m lambda con m distinto de 0. Entonces acá las diferencias son, primero que saca mínimos, no máximos. Segundo, que va el ancho de la rendija, no la distancia entre rendijas. Y tercero, que no puede ir el orden 0. ¿Bien? Los mínimos, eso quiere decir que los mínimos siempre quedan corridos del eje, ¿no? El eje siempre es un máximo y los mínimos siempre están separados a una determinada distancia del eje de la rendija. Acuérdense que habíamos trazado un punto medio, ¿no? La rendija a la pantalla, que sería el eje, lo que llamamos eje. En ese eje están corridos los mínimos. Fíjense que cuando uno cuenta órdenes de los mínimos, tiene orden 1, menos 1, o sea, por eso acá aparece I1, porque acá estaría el mínimo de orden 1, y acá el de orden menos 1, acá el mínimo de orden 2, y acá el de orden menos 2, 3 y menos 3, y así. Y claro, el 0 no va en los mínimos porque ahí hay un máximo. Y los máximos se cortan desde 0. 0, 1, 2. Bien, entonces tenemos la forma de encontrar los mínimos. El tema con los máximos no es tan obvio, considerando que tenemos el seno de beta sobre beta. Y uno diría, bueno, voy onda análisis 2 y hago la derivada de esta función y encuentro el máximo de la función. Sí, no es tan sencillo. Les queda lo que se llama una ecuación trascendente, que es una ecuación donde lo que queremos despejar nos queda dentro de un seno de una función en la que no van a poder despejarlo nunca, salvo con métodos numéricos. Entonces, dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo saco los mínimos, los máximos sin usar una computadora? Y bueno, porque están en el medio de dos mínimos. Claro, los máximos los vamos a encontrar de manera aproximada entre dos mínimos sucesivos a mitad de distancia. A mitad de distancia entre dos mínimos hay un máximo. Y ahí va, esa es la manera con la que vamos a encontrar los máximos
en el patrón de distracción. Y el orden claro, tiene el central, ¿no? Porque, claro, el central ya sabemos que está en el medio. Bueno, y después la cuenta que hicimos en la otra de reemplazar el seno de θ por la tangente y usar, ¿se acuerdan que decíamos la tangente de θ? Era la altura sobre la pantalla dividida la distancia a la pantalla, y bueno, entonces reemplazo el seno por la tangente y puedo despejar la posición sobre la pantalla. O sea, si yo acá pongo el 0, a qué distancia del centro del patrón voy a ir encontrando franjas brillantes o oscuras en relación a la longitud de onda, la distancia de la pantalla, el ancho de las rendijas, etc. Entonces tenemos m igual a 0 nos da el centro absoluto y después empiezan a aparecer otras, nos da igual a 0 y después nos empiezan a aparecer otras. A ustedes les pueden pedir en un problema que hagan este gráfico en función del seno de θ, que es lo que está graficado acá. Por eso fíjense que acá lo que usaron seno de θ, entonces les queda un múltiplo de lambda sobre A. Por eso le aparece una lambda sobre A, 2, 3 lambda sobre A. O hacerlo en función de la distancia al eje de la rendija, o sea, el que une el centro de la rendija con la pantalla perpendicularmente, y en este caso es una distancia en metro, en centímetros, en algo que sí, y es un múltiplo entero de lambda L sobre A, que salen simplemente de aproximar el seno por la tangente y la tangente como la posición en la pantalla dividida la distancia a la rendija. Esta fórmula sacada de acá es lo mismo que hicimos para interferencia. Y una acotación que tenemos acá es que el máximo central se lleva el 85% aproximadamente de la potencia total que lleva la onda. Entonces, de la potencia total, si sumamos toda la potencia distribuida en el espacio que tenemos por esa onda, el 85% queda en el máximo central. Les hicimos la acotación de que esta fórmula se parece a la de interferencia, porque en realidad dentro de un rato vamos a usar las dos al mismo tiempo. Porque si ponemos rendija tenemos que ver interferencia y difracción. Y van a ver cómo esas dos nos dejan definir todo el patrón. Por eso está la acotación acá. Por ahora acá estamos viendo solo difracción o solo rendija, y si alguien se interfiere son los distintos puntos del frente de onda que está atravesando la rendija. Bien, los distintos puntos de la luz sobre la rendija. Lo que está interfiriendo y formando ese patrón. Bueno, y acá tenemos el problemita. Esto va a ayudar un poco a bajar los pies sobre la Tierra. Tenemos una luz con longitud de onda de 600 nanómetros, sigue siendo más o menos rojo, que se ilumina, utilizando luz con longitud de 600 nanómetros, se ilumina una ranura de ancho 0,05 milímetros, que observa el patrón luminoso en una pantalla a 2 metros de la ranura. ¿Se cumplen las condiciones para que se observe un patrón de difracción de Fraunhofer sobre la pantalla? Esta es pregunta de parcial teórico, ¿no? Sí, tal cual. Veamos qué condiciones teníamos. Algunas son las mismas que pedíamos para interferencia, y otras son las que agregué cuando empecé a mirar a Fraunhofer. Entonces, pensemos en las interferencias. ¿Qué necesitábamos? Porque al fin y al cabo la difracción parece ser una especie de interferencia. Claro. Pero no de luz proveniente de dos fuentes o de dos objetos, sino del frente de onda consigo mismo. Que provenga de una misma fuente, claro, que acá tenemos una sola porque es una única ranura. ¿Y por qué queremos que sea la fuente? Que estén en fase, dice. No dice la distancia de la luz a la ranura, dice Franco, de la fuente a la ranura. No, dice, bueno, supongamos que está lejos. Si no, ahora lo acotamos, en pasada hacemos los panqueros. Claro. Debería decir. ¿Y qué más necesitábamos? O sea, que no es tan jodido, ¿viste? No, que provengan de una misma fuente, que estén en fase. Bueno, tener cuidado con la distancia luz-ranura. ¿Y qué más necesitábamos? ¿Cómo tiene que ser la fuente? ¿Puedo poner una lámpara incandescente? Coherente. Incandescente no lo suelen ser.
monocromática. Bien, ahí apareció coherente monocromática, claro, tal cual. Todas esas condiciones, ¿sí? Que en parte eso de que sea monocromática tiene que ver con que la longitud de onda y nos dan un valor específico, ¿no? 600 nanómetros. ¿Sí? ¿Y qué más? Bien. ¿Y qué más? Falta algo más todavía. Falta algo más. Pero lo de la fuente ya está. Todo junto, así que no puedo ir haciendo enter porque... La distancia ranura-pantalla. Claro, es cierto. La distancia ranura-pantalla, ¿cómo tenía que ser? Y que la ranura tenga un lado B mayor que A. Bueno, bien. Si nos dan solo A, se supone que B es suficiente, no, es muy largo. Cuando nos dan solo A, se supone que B no va a generar difracción. Claro. Y con la distancia ranura-pantalla, ¿qué condición teníamos? ¿Se cumple la condición o no? Acá. Sí, claro. Era que esta distancia ranura-pantalla que esté muy alejada. Claro, que sea mucho más grande que A, el ancho de la rendija, ¿no? Perfecto. Y acá lo cumple, 2 metros contra 0,05 milímetros. Eso es para el software seguro. O sea, las dos cosas que vimos eran para conseguir difracción. La distancia entre pantalla y ranura, y la otra distancia que no está vista, pero vamos a asumir que está, que ocurre, la distancia fuente ranura, tienen que ser grandes para que sea Fraunhofer, para que podamos usar Fraunhofer. Básicamente indica que vamos a usar ondas planas para trabajar. Claro. Nos queda una más. ¿Qué más falta? Que no es Fraunhofer, que es necesariamente para poder dar difracción. O sea, es Fraunhofer porque si no hay difracción, no hay difracción de Fraunhofer, no hay nada. Pero para que haya difracción, ¿qué tenemos que comparar? A ver, casi se me escapaba a mí, ¿eh? Sí, a mí capaz que se me escapó, me estoy pensando. No lo dijimos. Cuando lleguemos, que si no la anoto. Mientras voy a explicar lo que sigue. Vamos a llegar tarde. ¿Qué falta? ¿Qué teníamos que pedirle? Hay una relación entre... Ay, pasa que si no lo voy a decir. El ancho de la ranura con la longitud de onda, claro. Exactamente, tienen que ser comparables, ¿sí? Entonces, ondas electromagnéticas, monocromáticas, coherentes, distancia grande entre la rendija y la pantalla, y la otra también que no la anoté, y lambda menor o comparable al ancho de la rendija. Eso significa el menor y el chirimbolito abajo, ¿no? Del orden de... Tenemos toda la información. Entonces, ahora más o menos que pusimos las condiciones de Fraunhofer, o sea, pusimos, primero hay que decidir, para que se vea difracción de Fraunhofer hay que ver difracción. Entonces las de difracción hay que ponerlas todas, que son monocromáticas, coherentes, la longitud de onda, y luego Fraunhofer, que es que la distancia grande entre la rendija y la pantalla, y faltaría entre la rendija y la fuente. Eso también falta. Me olvidé de anotarlo. Sí. Bueno, ahora quieren en el inciso D hacer un gráfico esquemático del patrón de difracción indicando el valor de la posición de los mínimos. Ahí, en general, lo que les piden es el gráfico de intensidades. Esta es la forma que teníamos para la posición de los mínimos. Y ese sería el gráfico que me piden que haga. Entonces, lo que tendríamos que ver es cuánto valen estos puntos de acá. Y en función de qué lo vamos a hacer. Si lo vamos a dejar acá en función de I o lo quieren hacer en función del seno de teta. Yo creo que lo puse en función de I porque el gráfico que está en la otra hoja está en función del seno de teta. Entonces sí tenía las dos cosas. Sí, y además le pide indicando el valor de la posición. Cuando se pide posición, lo que está pidiendo más que nada, que ustedes digan exactamente dónde van a caer en la pantalla. ¿Sí? Ustedes lo tendrían que medir, que era una de las cosas que hacer en el laboratorio, medir esas posiciones. Bueno, es el hilo que nos están pidiendo, el valor de I para los límites. Bien, entonces, ¿cómo calculamos las coordenadas? Sí, yo ahora sí tengo que sacar el puntero porque tengo que escribir, necesito el otro. Voy a ponerle I acá abajo. Con M igual a 1, claro, exactamente. Es con M igual a 1, ¿sí? Entonces, lo que podemos ir cambiando... ¿Cómo? Perdón, Mari. ¿Qué valor ponemos acá? ¿Lo podemos calcular el valor? Fíjense de la expresión de ahí al lado, la que está ahí recuadrada, lambda L sobre A. ¿Y tenemos los números para hacerlo? Si ustedes fíjense que arriba, esos datos están, ¿sí? Claro, entonces ahí
se puede calcular numéricamente, ¿está bien? Justamente de todas esas letras, digamos, que tenían en esa expresión de mínimos, la que van a ir cambiando para encontrar esas posiciones es el valor de m. A medida que van creciendo para la derecha son los positivos, donde igual a 1, 2, 3, 4 y así, y para la izquierda son los valores negativos. Se les va a repetir, pero para los negativos. Y eso, si fuera un parcial, tendrían que hacer... Tendrían que dejarlo en función de los números, chicos. Aviso. Claro. O sea, les tendría que quedar estar numéricamente ahí el valor numérico de esa posición. Claro, tendrían que ponerme el número, no el lambda L sobre A que estoy poniendo yo acá. Claro, y ojo con las unidades, ¿sí? Les conviene reescribir todo eso, o sea, ponerle los prefijos, la potencia de 10 que corresponde. Lo que estoy diciendo que nano es 10 a la menos 9, entonces voy a usar lambda como 600 por 10 a la menos 9 metros, para que con metros. Los milímetros lo mismo, 0,05 por 10 a la menos 3, donde sean metros, y el otro L ya lo tengo en metros. Así que de esa manera me queda todo expresado en metros. Me parece que es mucho más sencillo. Aunque cuando uno lo haría en el laboratorio, obviamente no lo mediríamos en una regla en metros, porque tendríamos un montón de error, tendríamos que usar una escala más chiquita, y por ahí usábamos una regla o una hoja milimetrada. Igual, Flavia, si lo que tienen que hacer es tener todo en las mismas unidades de en este caso. Y ya con eso alcanza, o sea, no necesitan ponerlo en el dibujo con el 10 a la menos tanto, uno le va a entrar todo. Claro, por eso, a eso me refería. Una cosa en metros, la otra en milímetros, o sea, tengan cuidado en esas cosas. Bueno, exactamente. Determinar el ancho del máximo central y la posición del máximo en segundo orden. ¿Cómo determinaríamos el ancho del máximo central? ¿Cómo se les ocurre calcular el ancho del máximo central? La distancia entre m igual menos 1 y m igual a 1. Perfecto, me encantó. Eso es lo que hay que hacer. Justamente en el problema, en este inciso, ustedes habían calculado esas posiciones, ¿no? La de m igual a 1 y la de m igual a menos 1. Así que justamente hay una resta, pero ojo con esta resta, ¿no? Porque les queda restado un negativo, entonces se termina sumando. Que ahí aparece el 2 lambda L sobre A, ¿no? Este 2 aparece de esto que les cuento recién. Ahí está hecha. Del lado negativo. Ahí está hecha la cuenta directamente, Flavia. Los chicos dijeron poner la distancia entre los dos, entonces pongo la posición del mínimo del lado derecho, del lado positivo, y le resto, tomo una distancia, le resto el valor inicial, que es la posición del lado negativo, que como es negativa, me termina dando 2 veces el ancho. Tienen los puntos suspensivos porque acá ustedes pueden calcular la cuenta. Tienen todo para hacer la cuenta. No les digo que lo hagan ahora porque no vamos a llegar. O sea, no tiene sentido, prefiero avanzar con otra cosa. Y entre dos máximos cualquiera, hacemos lo que hicimos siempre, el m más 1 menos el m, para ser genéricos, ¿no es cierto? No lo piden, pero lo vamos a dejar porque lo vamos a necesitar en un ratito. Entonces yo quiero saber el ancho de cualquiera de estos, cualquiera de los máximos, hago la misma lógica. El que está acá menos el que está acá, entonces lo puedo hacer el m más 1, perdón, el m más 1 menos el m menos el que está acá, le resto esto y tengo ese ancho, y así sucesivamente. El m más 1 menos el m. Si hago la cuenta, me queda que el ancho de los otros máximos y la mitad del ancho del máximo central. Bien, que también la pueden hacer las dos. Y acá sí es el procedimiento que habíamos usado en otros casos. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y estamos haciendo la cuenta entre encuentro un mínimo, encuentro el otro, hago la diferencia y encuentro el ancho del máximo, porque entre dos mínimos está el máximo. Ahora tengo que encontrar la posición del máximo en segundo orden. Entonces, dijimos que los mínimos de interferencia se cuentan desde 1 en adelante. Los máximos de difracción. Los máximos de difracción se cuentan desde el 0. Entonces, el máximo tiene, un m igual a 0. El máximo de acá
vamos a ponerlo por acá para que se vea, tiene m igual a 1, y yo tengo que buscar esta posición de acá, que corresponde al m igual 2. Este sería el m igual 3. Claro. Sí, o el igual, anda a encontrarlo acá. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro esa posición? Y lo que yo puedo hacer es buscar el mínimo que está más cerca de ese máximo y sumarle medio ancho de máximo, y ahí quedo justo en el medio. Fíjense si estoy de acuerdo con eso. Y con la cuentita que está abajo, mientras yo acomodo la cosa esta. Sí, dicen. O sea, vamos hasta al mínimo que más se acerca, donde empezaría ese máximo, y le sumamos el ancho de ese medio máximo. ¿Está bien? Esa sería la manera de calcular. A ver, queremos calcular el máximo para m igual a 2. ¿Sí? Pero nosotros sabemos con exactitud la posición de los mínimos. Entonces, ese máximo, el máximo de segundo orden o de orden 2, está entre el mínimo de m igual a 2, ¿sí? Y el mínimo de m igual a 3. Justo en el medio. Claro, justo en el medio, pero a vos te piden la posición, o sea, vos tenés que dar toda la distancia que está entre el eje, entre el 0 en i, hasta la mitad de ese máximo. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer más fácil esto? Encontrar la posición del primer mínimo, donde empieza ese máximo, que es el mínimo para m igual a 2, que es lo que puso Marisa acá abajo en el último renglón, el i mínimo de m igual a 2, que a esa posición le sumamos la mitad de la distancia que hay entre un mínimo y el otro mínimo. O sea, la mitad de la distancia de ese máximo. La mitad del ancho de un máximo cualquiera. ¿Sí? Central. Que es ese delta I máximo sobre 2. O sea, recuerden que hay que hacer la cuenta. Bien, Tal cual. nos preguntan, el último inciso nos preguntaría, ¿qué ocurriría con el ancho del máximo central, bien donde está la intensidad más, si usamos un tamaño de rendija tal que la longitud de onda sobre el tamaño de la rendija tiende a 0? Eso quiere decir una rendija muy ancha en relación a la longitud de onda. Y acá yo les conseguí, buscando con esfuerzo, hace 2 años, cómo cambia el patrón conforme cambian y van achicando las rendijas. Y eso era lo que veían en el laboratorio. Tal cual. Entonces fíjense que con la más grande de las rendijas se ve el máximo central y se ven muchos de los máximos de orden 1, 2, 3, 4, se ven varios. Acá ya se ven menos y el máximo central se ensanchó. Y yo hice más chiquita la rendija. Acá, fíjense, se ensanchó mucho más el máximo central, se ensanchan también los otros, pero se empiezan a ver menos, bien, se ven menos órdenes. Y cuando es muy chiquita la rendija, fíjense en lo ancho que es el máximo central, fíjense que comparada esta con la primera, el máximo central de esta casi toma todo el patrón de la primera. Si hacemos el ancho de las rendijas sea cada vez mayor que la longitud de onda, el patrón se comprime. Y en el punto en que el Asia... También cambia la intensidad, dicen. Y sí, porque acuérdense que el máximo central... O sea, no sí, la intensidad del máximo central sí, porque se va comprimiendo a un punto. Entonces tienen todo lo que tienen, imagínense que todo lo que estaría en esta región acá, lo terminan poniendo en este punto. Así que ese punto brilla mucho más. Claro. Entonces, el patrón se comprime y si A es muy grande, como estamos pidiéndolo acá, porque estamos pidiendo que lambda sobre A tienda a 0, lo que equivale a que A sea mucho mayor que lambda, llega un punto en el que esto se va a comprimir tanto que no lo vamos a diferenciar de un punto. Es decir, vamos a perder el patrón de difracción. Lo que tiene lógica. Si yo quiero hacer difracción con un láser a través de una puerta, no creo que la vea. Por más esfuerzo que haga. O de la cerradura de la puerta. Ahora, el otro extremo, que el que dice acá, y si lambda es mucho mayor que A, es ir al revés. ¿No es cierto? Entonces, en base a eso se puede explicar... no, espera. Está abajo, está ahí.
Si lambda es mucho mayor que A, la onda no va a pasar. ¿Bien? Porque esto se va comprimiendo a un punto que si bien uno lo ve cada vez más intenso, si llega un momento en que es muy pequeño, la onda no pasa y tenemos el microondas. Y si la longitud de onda es mucho mayor que el ancho de la rendija, no pasa la onda. No se ve con este patrón, tenés que seguir. Es el principio de la rendija, Flavia. Pero no, tenés que seguir angostando más, porque todavía acá estás en longitudes de onda comparables. Sí. O sea, en el límite... Pero entonces tendrías oscuridad, digamos. Eso te pega, en eso que estás definiendo. Es lo mismo que te pasa por eso, pero si esto se va estirando, llega un momento en que se hace súper tenue. No, me quedé con el microondas y digo, no entendía, no pasa la onda, me quedé... Y la onda de microondas estamos haciendo, ¿no? La onda del microondas, no la de la luz, sino la onda de la radio, sí, del microondas. En la onda del espectro. La idea es que es como que si lo van haciendo cada vez más chiquito, estos se van estirando más, pero fíjense que la intensidad se desparrama en una longitud mayor hasta que llega un momento en que casi, que es muy chiquito el agujero, es casi, se hace algo tan tenue que no lo vamos a poder ver, porque está dispersado en todo el espacio, pero no lo podemos detectar. Claro. Así que en un momento si cerramos el agujero, obviamente nada. Y fíjense en una cosa, acá hay un comportamiento que justo lo que yo les comenté. Cuando vimos difracción, interferencia de dos rendijas, que yo les dije hay otro efecto, lo vamos a ver dentro de 2 clases, yo le dije, bueno, pero por ahora supongan que las rendijas son muy finitas, que son casi un punto de fino, qué sé yo. Y entonces lo que yo estaba tratando de decir es que estaba haciendo un patrón de difracción así de ancho, bien ancho, el máximo central, de modo que los máximos de interferencia se me quedaran adentro. Bien, o sea, si hacía una rendija muy finita, estiraba mucho la parte del máximo central de difracción, que es el que tiene la mayor cantidad de intensidad. Entonces, lo que yo iba a terminar viendo es una muy poca variación de la intensidad en los máximos de interferencia. Entonces, con rendijas muy finitas, no me voy a enterar que está la difracción, si la hago muy, muy finita. Y eso te explica mirando esta idea. También esto de cómo se comportan con lambda, la relación entre A y lambda, nos permite explicar algo que por ahí es más cotidiano, como por ejemplo, supónganse, yo veo los objetos por la luz que reflejan y escucho a las personas por las ondas sonoras que emiten desde su garganta. Entonces supónganse que uno está parado del otro lado de una pared y del otro lado, alrededor de esa pared o dando vuelta a la esquina, hay 2 personas hablando. Y bueno, yo lo que dicen esas personas lo puedo escuchar, pero no puedo verlas, bien, si no doblo a la esquina. Entonces, yo podría decir, bueno, eso quiere decir que las ondas sonoras se difractan en la esquina, pero no se difracta la luz. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Y porque la longitud de onda de las ondas sonoras muchas veces están en el orden de los metros. ¿Bien? Entonces, ese tamaño de longitud de onda se hace comparable con el obstáculo que sería dar vuelta a la esquina o pasar una puerta, por ejemplo, si quisiera escuchar el sonido. Por eso si cerramos la puerta se escucha menos, porque lo único que nos queda es las vibraciones que vienen a través de la pared. Si abrimos la puerta podemos escuchar porque el sonido dobla y entra por la puerta. O sea, el sonido se difracta y entra por la puerta, por más que la persona, supónganse, se para del lado de la pared, al costadito de la puerta y entra a hablar, si yo tengo la puerta cerrada me va a costar escucharlo, por lo único que lo puedo escuchar es por la vibración a través de los objetos, pero no por las vibraciones del aire. Si abro la puerta voy a poder escucharlo por la onda sonora que difracta a través que viene por el aire, que se difracta y entra en la habitación donde yo estoy, ahí queda mi oído. Pero es porque la longitud de onda sonora es mucho mayor, es del orden de 1 metro, 2, o sea, están en los órdenes de lo que son las puertas. En cambio, las ondas de luz, no. Las longitudes de onda son mucho más chicas, entonces no tengo la condición de difracción. Sino, entonces no puede difractar la luz y yo no puedo ver curvado. Una lástima, ¿no? Tal cual. Sería más fácil que no nos robaran. ¿Por qué no nos adaptamos? Bueno.
¿Por qué nuestros ojos no tendrán otro rango? Estamos llegando al final, si no, ya estamos llegando al final, chicos. Bueno, entonces, evidentemente llegamos a la conclusión de que si tenemos rendijas, y hay dos, no podemos pensarlas como dos rendijas solamente, sino que se interfieren, sino que hay que mirar la difracción. Entonces, lo que tenemos acá es, en un lado, intentamos representar lo que se va a ver. Ahora yo se los describo con paciencia. Y en el otro, lo que se vería en la pantalla. O sea, en la pantalla dice que está el máximo central de difracción y todas estas franjas brillantes oscuras son las de interferencia. O sea, si no consideráramos difracción, veríamos una sucesión de franjas brillantes y oscuras todas de la misma altura, de la misma intensidad. Pero como está difracción, la difracción nos modula la interferencia y aparecen zonas oscuras que genera la difracción. Entonces, eso se puede ver en el dibujo de arriba. Fíjense, lo que se ve punteado con azul representa la evolvente de difracción, o sea, lo que sería el patrón de difracción si tuviéramos una sola rendija. Lo amarillo, si tuvieran todos la misma altura, los piquitos que van apareciendo, máximos y mínimos, que tendrían toda la altura, serían si tuviéramos solo interferencia. Pero como tenemos difracción, no alcanzan todos la misma altura. Bien, entonces, los tengo que cortar a la altura del patrón de difracción. Por eso dicen que el patrón de difracción modula la interferencia. ¿Sí? Claro, cuando iluminamos dos rendijas, en la realidad del laboratorio nunca podemos escapar de la difracción. Porque las rendijas, cada rendija va a tener un ancho característico y lo más probable que para poder ver el patrón de interferencia también, que sean rendijas finitas, ¿sí? Entonces, sí o sí vamos a tener siempre la interferencia modulada por la difracción. El pensar en un fenómeno de interferencia puro es como algo muy hipotético, ¿no, Mari? Porque no tenemos... Esta pura podría ser, si nosotros hacemos que el ancho de las rendijas sea muy pequeño, esta región que está acá se estira mucho. Claro, Entonces está como mirando esa parte del medio, entonces ya lo veo la difracción. Pero en realidad, si uno sigue mirando y midiéndose los costados, debería verla. Debería ver estas franjas oscuras en consecuencia de estos mínimos que están marcando la difracción. O sea, la línea azul no existe, la estamos dibujando para tener una idea de por qué existe. Lo que nosotros veríamos serían las linitas marrones, los máximos y mínimos marrones. claro. Para caracterizar esto, si podemos, yo mejor siempre. Yo puedo superar mi maldad. Bien. Esta expresión es la de difracción que obtuvimos hoy, la que casi nos morimos del infarto. Y está multiplicada por el coseno cuadrado que aparecía en la de interferencia. Esto quiere decir que a la intensidad que proviene de las rendijas que siente el efecto de difracción, la multiplico por el coseno cuadrado que tiene que ver con el efecto de la interferencia con otras rendijas. Eso es unir los dos efectos, o sea, la intensidad proveniente de la difracción multiplicada por el efecto de la interferencia. Entonces, esta sería el dibujo de las líneas amarillas que estamos viendo acá. Que está sombreada por dentro. Lo que yo tendría que ver es solamente el dibujo de las líneas de estas más marroncitas. De acá podríamos volver a hacer todo el análisis que nos lleva a las mismas conclusiones que ya analizamos los fenómenos por separado. Los mínimos de difracción aparecen en A, que está para pase dividiendo, seno de tita igual a m' lambda. ¿Por qué lo llamo m' para diferenciarlo del m de interferencia? Entonces, si multiplico acá sería A seno de tita igual a m' sobre lambda con m' un entero que es distinto de cero. Yo el entero lo puedo llamar como quiero, lo puedo llamar omega si quiero, ¿está bien? Lo llamé m', lo llamé m porque uno siempre llama a los enteros m, l, n, ¿viste? Sí, tal cual. Como N es la longitud, N es el índice de refracción, le pusimos M para no complicarnos. Y los máximos de interferencia se daban en D seno de tita igual a M lambda. Esto es lo que analizamos el lunes pasado y esto es lo que analizamos hoy. Los máximos de interferencia marcan la posición de estos máximos que aparecen finitos acá, o de las franjas brillantes, los centros de las franjas brillantes finitas. Y los mínimos de difracción
marcan la posición de las franjas bien oscuras que marcan estas franjas de acá, ¿ven? Entonces, yo puedo saber, por ejemplo, cuántos máximos entran dentro de interferencia, entran dentro de un máximo central de difracción, puedo empezar a analizar. Pero una cosa que nos piden que analicemos siempre, o casi siempre, es los máximos de interferencia que se anulan porque cumplen la condición de difracción. Es decir, acá, entre este de acá y este de acá, tenía que subir otra. Si la van mirando que tienen que ir espaciados, acá donde está el puntero tendría que subir un máximo. No apareció ese máximo de interferencia porque lo anuló la difracción. O sea que en esta posición, escrita en función del seno de tita, se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Debería ser un máximo de interferencia, pero no lo veo porque es además un mínimo de difracción. Entonces, igualo los senos de tita, porque es la misma posición para los dos. Fíjense que esto está escrito en función del seno de tita, en particular están escritos los mínimos de difracción. Entonces, si los igualo, puedo reacomodar la expresión y encontrar, por ejemplo, simplifico las lambdas y puedo encontrar una relación entre, para un mínimo de difracción y un máximo de interferencia que se anula porque ahí damos un mínimo de difracción. El que siempre nos importa a nosotros es el que se anula al costado del máximo central de difracción, ¿sí? Del lóbulo central, donde está la mayor intensidad. Entonces, uno dice, el primero que se va a anular los de interferencia. El primero que se anula de los de interferencia corresponde a m' igual a 1, porque corresponde, el primero que no voy a ver es el que corresponde al primer mínimo de difracción, que es m' igual a 1. Si pongo m' igual a 1 y simplifico las lambdas, encuentro a m como una relación entre la distancia entre rendijas y el ancho de las rendijas. Esto nos va a dar siempre mayor que 1 y nos va a decir, uno se tiene que quedar con el entero más próximo, porque no, capaz que le da 5,25, bueno, nos quedamos con el 5. Eso significa que el quinto orden de interferencia, el quinto máximo de interferencia se anula, sin contar el central, se anula consecuencia de que ahí ocurrió un mínimo de difracción. Si nos hubiera dado un 5 ese número, ¿sí? Es el que desaparece, es el que corresponde a este punto, el que no apareció por culpa de este punto. Acá tendría que decir, por ejemplo, si yo tuviera que contaría, el orden sería, el m que me tendría que dar tendría 1, 2, 3, 4, 5, el 6 me tendría que dar. El orden 6 sería el que se anula en este dibujo de acá. Porque ven que acá está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 todavía se alcanza a ver y el 6 no lo tengo. Entonces quiere decir que hasta el 5 lo logré ver. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Más el central. Entonces, recuerden que las interferencias se encuentran desde 0. Porque el máximo de interferencia también está en el centro. Bueno, entonces una de las preguntas, debo hacer este análisis, es cuántos máximos de interferencia entran en el máximo central de difracción. Entonces yo me tengo que dar cuenta que son los que entran entre m' igual a 1 y m' igual a menos 1, o sea, los que están acá. Entonces, si yo saqué esta cuenta y sé cuánto vale m, la cuenta sería, y tengo primero que contar todos los que quedaron brillantes menos el que, o sea, si yo tengo que se anuló el quinto, por ejemplo, quiere decir que tengo 4 brillantes. Entonces, al m que me dio la cuenta le tengo que restar 1 para tomar estos que están acá que no son el centro. Y lo tengo que multiplicar por 2 porque tengo del otro lado. Y después le tengo que sumar el máximo central, que es el 0. Y eso, si lo acomodan, es lo que suele aparecer muchas veces en los libros como 2m menos 1. Igual si no se dan cuenta de llegar a esto, lleguen acá a encontrar cuál es el que se anula, hagan el dibujito y ahí se dan cuenta. Si se anula el 5, quiere decir que tengo el 4, el 3, el 2, el 1, el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y el 0. Y ya está, los cuentan así si quieren. O sea, no se tienen que estar haciéndose mucho lío. No, yo les pediría que estas fórmulas, sobre todo la de ahí abajo, no se cruzanlas.
construyanla planteando las condiciones que uno dice, esto, el primero que se anula, o esto de igualar el seno del ángulo, el mismo ángulo, en el mismo lugar, me está cayendo un máximo de interferencia y un mínimo de difracción. Entonces, igualo esas dos condiciones. Y a partir de ahí, calculo. Segundo, chicos, yo terminé acá la teoría. Les aviso porque los que tenían que ir a clase que no y se quedaron, ya está. O sea, ahora si quieren charlamos, no tengo problema, pero les aviso que no voy a dar nada más diferente a esto.